Oremos. Te agradecemos, Padre, por esta bendición que tenemos de poder considerar tu palabra. Ella misma dice que es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y que va a penetrar hasta lo más profundo de nosotros, hasta los mismos tuétanos de nuestros huesos, para que pueda discernir las intenciones y los pensamientos de nuestro corazón. Queremos que así sea, Señor, que tu palabra, que es poderosa, impacte nuestras vidas. Que no nos quede en mero conocimiento en la psique, sino que llegue a lo profundo de nuestro corazón, Señor, y podamos vivir lo que tú quieres que vivamos de acuerdo a tu voluntad y a tus principios. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Bien. Quiero retomar algunas cosas de la semana pasada, de lo que compartió Johnny del estudio. Nada más quiero puntualizar algunas que creo que son importantes de considerar. A ver, ¿quién me da rápido un repaso de todo lo que dijo Johnny? No, menos Johnny. ¿Nadie? Bueno, entonces yo lo voy a dar. De todos modos voy a dar. Ok, estuvimos viendo primeramente en el capítulo 14, ¿sí?, que es como continuación del 13 en función del primer viaje apostólico de Pablo y Bernabé, ¿sí? Los lugares hasta a donde empezó a recorrer en ese primer viaje, ¿sí? Y vimos que llegó a Antioquía de Pisidia, ¿verdad? Y de ahí, en ese lugar, tuvo que salir huyendo. ¿Sí? Tuvo que salir huyendo. Bueno, tuvieron que salir huyendo. ¿Sí? Dice, y entonces dice el versículo 51 del capítulo 13, cuando sacuden el polvo de aquellos que tampoco los querían oír, dice que entonces llegaron a Iconio. Y ahora lo que empieza a relatar el capítulo 14 es su estancia en la ciudad de Iconio, ¿sí? Y aquí en esta ciudad ellos tienen un éxito de tal manera, de la forma en que ellos predicaron el evangelio, que una gran multitud, dice, de judíos y asimismo de griegos estaban ahí reunidos, ¿sí? Y como era la costumbre de Pablo, llegaban siempre a una sinagoga de judíos, ¿sí? Pero esto provocó choque entre los grupos de judíos que se volvieron celosos por lo que estaban viendo, ¿sí?, y la gente que estaba creyendo, ¿sí? Y estos judíos celosos crean una revuelta, incitan a la gente, ¿sí? Pero ellos, dice que se detuvieron allí mucho tiempo, a diferencia de que vimos que habían salido de Antioquía de Pisidia a los 8 días porque los querían matar, ¿no? Pero aquí dice, no dice cuánto, pero nada más dice, se detuvieron mucho tiempo hablando con denuedo y confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hiciese por la mano de ellos señales y prodigios. Y acuérdense que hemos dicho de otros capítulos, cuando habla así en general de señales y prodigios, hicieron muchas señales de estas, muchos prodigios, muchos milagros, muchas señales de parte de Dios. Pero Lucas, que es el escritor del libro de los Hechos y del Evangelio que lleva su nombre, solo va a relatar aquellos que tienen que ver con la idea que él quiere plasmar. Y más adelante, una de estas señales que tuvieron los apóstoles es ese cojo que sanan, ¿sí?, que ve Pablo que tiene fe para ser sanado y lo sanan, ¿verdad? Y dice el verso 4, y la ciudad estaba dividida
Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Y aquí es la primera vez, en el verso 4 del capítulo 14, la primera vez que ustedes van a encontrar un registro que se habla de estos hombres, Pablo y Bernabé, como apóstoles. Es la primera vez que se les da ese título de apóstoles. Y aunque no lo vamos a encontrar a que cada rato les digan apóstoles, vamos a encontrar casi en todas las cartas de Pablo que él se presenta como un apóstol de Dios. Pero aquí es Lucas el que le da el título de apóstoles a ellos, y un poquito diferente a como a veces viene en nuestras Biblias, ¿no? Dice primer viaje misionero de Pablo. No, él no era un misionero, él era un apóstol. Y aquí Lucas lo ratifica, ¿no? Dice que estaban ahí con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. Ahora, una pregunta: ¿los apedrearon? Aquí. En este momento no. Su intención era apedrearlos. O sea, se juntaron y la idea era incitar al pueblo para que los apedrearan. Pero, dice el 6, habiendo ellos sabido esto, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Miren, vemos cómo a través de la persecución el evangelio se iba predicando cada vez más y más, porque al lugar donde fueran ellos perseguidos, no iban a esconderse, estaban predicando el evangelio. Entonces aquí la intención era apedrearlos, pero no fueron apedreados. Ellos huyeron no por miedo. Creo que ellos tenían claro, y sobre todo Pablo, él estaba dispuesto a dar su vida por el evangelio. Ustedes van a ver cuando escribe la segunda carta a los Corintios, y da todo un currículum de lo que él ha enfrentado. Habla de este apedreamiento que después va a tener, pero habla de sus naufragios, de los azotes. En la carta a los Gálatas él llega a decir, dice, llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo, refiriéndose a todo lo que él padeció. Aquí no llegan a apedrearlo, pero la intención es esa, y él no era un mártir sin un motivo. No se iba a dejar matar nada más por matar. Acuérdense que ya había huido también cuando fue descendido en una canasta, ¿sí? Y no porque tuviera miedo, vuelvo a decir, ¿no? Entonces ellos tienen que salir huyendo, y después van a llegar a Listra y a Derbe. Y ahí es donde vienen a realizar este milagro, ¿no? Dice, cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Díganme, ¿cuál es la diferencia entre una sanidad y un milagro? Porque ahorita les voy a preguntar, ¿esto qué fue, una sanidad o un milagro? ¿Un milagro? ¿Cuál es la diferencia entre sanidad y milagro? Hay micrófono acá, la hermana Vicky, que hoy viene muy guapa y viene de Navidad porque trae hasta un arbolito navideño en sus suéter. Yo creo que la sanidad es cuando intervienen médicos, medicamentos, esa es una sanidad. O sea, no es de Dios. También del Señor, sí es del Señor, pero interviene en eso. Uno va al doctor y el Señor utiliza a los médicos para que podamos ser sanados. Y el milagro es donde no interviene la mano humana, sino nada más el poder de Dios. Bueno, ya siento. ¿Están de acuerdo con la hermana Vicky? Hoy no te puedo apoyar, amor. ¿Quién más? ¿Fer? Pues la sanidad es cuando llega una enfermedad a la vida y Dios la quita. Y el milagro es como que transforma la propia naturaleza de eso que toca, ¿no? O sea, en este caso sería un milagro porque él ya nació así. O sea, no es que de repente a él le cortaron la patita. E incluso si a alguien le cortan el pie
pues la naturaleza de la persona es que ya no tenga pie, ¿no? O sea, tenga el muñón, y el milagro sería que le volviera a crecer. En este caso sería transformarlo totalmente de cero y hacerlo caminar. Una sanidad es, no sé, o sea, alguien le da cáncer y el Señor quita ese cáncer, pero no transforma a la persona, solo como que actúa sobre la enfermedad. Ok, estás más acercado. O sea, es transformar en función de la sanidad, no en función de su ser, de su personalidad, ¿no? ¿Alguien más quiere completar? ¿Sí? ¿Con cuál de las dos definiciones se quedan? ¿Está bien? A ver, yo no le quisiera dar la palabra a los pastores, pero a ver, Edith. Milagro es algo sobrenatural y sanidad es algo de, como dicen, una enfermedad que es curable. Cuando en Corintios Pablo habla acerca de los dones, ¿hay un don que no sea sobrenatural? ¿Hay algún don que no sea sobrenatural? Porque de acuerdo a lo que está diciendo la hermana Edith, sería que entonces el don de sanidad no es sobrenatural. Todos los dones son sobrenaturales. Las sanidades son sobrenaturales también. ¿Sí? Pero sí hay una diferencia entre el milagro. ¿Sí? La sanidad, como lo dice la escritura. Bueno, a ver, Johnny, ¿qué ibas a decir? Sí, no estoy de acuerdo con la pastora Vicky y un poquito con Fer. En cuanto a la sanidad, alguien que puede vivir o estar en lo cotidiano y de repente le llega alguna enfermedad y es sanado, llámese por los doctores, por las medicinas o una sanidad divina, ahí sería puntualizar esta diferencia, pero esto es una sanidad. Alguien que nació con alguna deficiencia, alguna carencia, alguna malformación, esto sería algo sobrenatural y esto no es una sanidad, sino él dice aquí en el versículo 8 que él nació. Entonces, pero a ver, de acuerdo a lo que dices, la sanidad no es sobrenatural tampoco. Sí, también puede ser sobrenatural. Las dos Es pueden que ser como que estás sobrenatural. enfatizando que el milagro es sobrenatural. Las dos pueden ser sobrenatural, pero una es sanidad y en el caso de él no fue sanidad. Sí, ¿y por qué sería este un milagro? Porque dice que él, desde que nació, Ya estaba mal. nació así, cojo. ¿Sí? No dice cuál era su cojera, si le faltaba un pie, si los tenía torcidos, no dice, pero dice que estaba cojo. ¿Sí? Y ahí viene la diferencia entre una sanidad, ¿sí? Es algo de lo que uno se enferma, y el Señor nos sana, ¿sí? Que también es sobrenatural. Por ejemplo, aquí a veces cometemos el error hemos dicho de alguien que ha tenido cáncer y el Señor lo sanó, decimos, qué milagro. No, fue una sanidad. No fue un milagro, fue una sanidad, porque no nació con cáncer. Y entonces, incluso en algunos casos, en la gran mayoría de los casos que hemos tenido aquí de cáncer, recurrieron a los doctores y sigue siendo sobrenatural, ¿no? Pero en el milagro, ¿sí? Para dejarlo más claro, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, habla de una sanidad que hizo Jesús, o un milagro, perdón, de un hombre ciego de nacimiento. Tenía vista. Si alguien no tiene una pierna y le crece la pierna, fue un milagro. Porque eso no es una sanidad. Si a alguien se le infecta la pierna de gangrena y sana, fue una sanidad, no un milagro. ¿Sí? Entonces, aquí, nada más para puntualizar eso, aquí este hombre dice, estaba totalmente imposibilitado desde que nació y jamás había caminado.
Y entonces Pablo oyó hablar de esto, dice, y él fijando sus ojos en este cojo de nacimiento, imposibilitado de nacimiento, vio que tenía fe para ser sanado. Otra pregunta, ¿cómo se dio cuenta Pablo que tenía fe para ser sanado? ¿Por el Espíritu? ¿Eh? ¿Porque lo miró a los ojos? Si no lo ve a los ojos, ¿no sería por el Espíritu? Vio que el cojo tenía fe para ser sanado. ¿Se acuerdan cuántas veces Jesús en sus sanidades dijo, vete, tu fe te ha sanado? No dice yo te sané, dice tu fe te ha sanado. Conforme creíste, dijo, te sea hecho. Y miren, es que aquí intervienen dos cosas, dos factores. Tanto el instrumento que va a usar Dios para un milagro o una sanidad, como el objeto de ese milagro o de esa sanidad. Necesita haber fe. Por eso a mí me da mucho gusto cuando pasan un papelito. Para mí es sinónimo de fe que pasen un papelito para que oren. O cuando alguien te pide ora por mí, porque esa persona tiene fe. Este cojo no lo dice, pero probablemente por lo que aconteció y el éxito que tenían Pablo y Bernabé ahí en Iconio, y por lo que provocaron, empezó a correr quizás la voz de estos hombres, ¿sí?, que tuvieron que salir huyendo de ahí, y ya cuando llegan acá a Listra, ¿sí?, pues la noticia ya había llegado, y este hombre era imposibilitado, paralítico, cojo de nacimiento, pero no era ni ciego ni sordo. Escuchó y quizás vio y sabía quién era Pablo y quién era Bernabé. Y dice antes que ya habían hecho muchas señales, ¿sí? Ellos, ya se los leí, ¿no? Que ellos habían hecho muchas señales y prodigios, o Dios había hecho muchas señales y prodigios por mano de estos apóstoles. Y quizás él vio, y eso motivó su fe, esa fe que dice la Escritura que Dios ha repartido a cada uno una porción de fe. Todos los seres humanos, creyentes y no creyentes, Dios les ha dado una porción de fe. Y este hombre tenía fe. Y cuando ve pasar por ahí a Pablo, y como dice Liz, bueno, por el Espíritu, Pablo también, por el discernimiento que tiene, se da cuenta que este hombre tiene fe. Y se conjuga la fe de este hombre con el poder y el respaldo que tiene Pablo y Bernabé de parte de Dios, y entonces también actúa. Fíjense, porque a veces tenemos que actuar. No solo va a ser la fe del que tiene esa fe para recibir algo de parte de Dios, sino el instrumento que Dios quiere usar. Tenemos que ser arrojados y orar. No temas quedar en ridículo. Es Dios el que lo hace. Y si no lo hace, es Dios el que no lo hizo. A nosotros nada más se nos pide actuar, y Pablo entonces lo toma, fija en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado, le dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Tenía fe, y yo creo hizo el impulso y saltó. Pero esto nuevamente fue objeto de los que ahora estaban ahí en Listra. Y viendo esto que había hecho Pablo, se alzó la voz en una lengua, en lengua licaónica, y dijeron ellos: dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Pregunta: ¿entendió Pablo y Bernabé lo que dijeron estos hombres?
Anita dice que no, ¿no? ¿Por qué? ¿El don de lenguas? Pero una cosa es tener el don de lenguas y otro el de interpretación. Y el don de lenguas no tiene que ver con idiomas. Fíjate, porque lo puntualiza Lucas. Dice, estos hombres, cuando vieron ese milagro, estaba Pablo en otra región, en otra provincia, estaba en Listra, y ahí se hablaban, digamos, varios dialectos o varios idiomas, y uno de ellos era el licaónico. Y esto no lo sabían, Pablo no hablaba ese idioma, ni Bernabé. Por eso es que la reacción de Pablo, vamos a ver ahorita, no fue inmediata de rechazo a lo que estos hombres estaban diciendo, porque no entendieron, sino hasta que vieron las manifestaciones de lo que querían hacer. Porque fíjense, dice, se me volteó la hoja. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Sí, ahí no hay ninguna reacción hasta este momento, ni de Pablo ni de Bernabé. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Hasta ahí ya ellos empiezan a percatar de que algo raro está sucediendo. Les empiezan a llevar guirnaldas, traen toros para sacrificarlos y los llevan delante de ellos. Y entonces cuando oyeron los apóstoles, en este momento oyeron ellos, Bernabé y Pablo, esto que se iban a hacer, rasgan sus ropas y se lanzan entre la multitud dando voces. Y les decían, varones, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que les anunciamos que de estas vanidades de lo que van a hacer, que era una vanidad, se conviertan al Dios vivo, y entonces les va a decir todo lo que el Dios vivo, el verdadero Dios, no lo que ellos creen, qué es lo que hace ese Dios vivo. Ahora, hay una leyenda, o había una leyenda para que estos hombres reaccionaran así, estos hombres de Listra. La leyenda decía que en tiempos pasados había descendido Zeus y Hermes, ¿sí?, a esa ciudad en forma humana, y que nadie los había hospedado. Solo un par de ancianitos hospedaron a estos hombres extranjeros que nadie reconoció, los hospedaron en su casa. Y Zeus, como era Zeus, o como dice la mitología que era Zeus, se encendió en ira y destruyó toda la ciudad, excepto, y mató a todos los habitantes de esa ciudad, excepto al par de ancianitos. Y entonces eso quedó como una leyenda. ¿Sí? ¿Y por qué digo que es leyenda? Bueno, porque ni Zeus ni Hermes son dioses, ni es cierto. Eso se llama mitología. ¿Sí? ¿Y esa mitología de dónde provenía? De los griegos. ¿Sí? Acuérdense, cuando en el libro de Daniel, ¿sí?, se interpreta la visión que tiene Nabucodonosor, ¿sí?, y está hablando de los 4 reinos con la estatua, de cómo está conformada. ¿Sí? Oro, después plata, bronce, hierro y barro. Y está hablando de los reinos que iba a haber. ¿Sí? Y en el otro sueño también le dice, bueno, tú eres ese Nabucodonosor. El imperio, el primer imperio, era Babilonia. Después vienen los caldeos. ¿Sí? Bueno, con los persas, más bien los caldeos eran con los babilonios, los persas y los medos, y destronan a Babilonia y viene a ser el segundo reino, pero a ellos, ya la Biblia no los describe, pero en la historia está. Viene Carlomagno con los griegos y conquista prácticamente todo el mundo. ¿Sí? Y entonces imponen los griegos sus creencias, sus mitologías,
e imponen sus dioses. Y entre esos dioses estaba Zeus y Hermes, y los que han estudiado algo de ese tipo de historia, saben que había mucho más dioses, ¿no? Había otros que eran semidioses, pero la mitología decía que los dioses de los griegos podían descender a la tierra en forma humana. ¿Alguien estudió una vez, leyó el libro de Prometeo encadenado? Era otro dios, ¿sí? O semidios. Y entonces existía esa leyenda. Y cuando vienen los romanos adoptan toda la mitología de los griegos, nada más que le hacen un cambio de nombre a sus dioses, pero absorben los mismos dioses, toman los mismos dioses que los griegos. Los mismos. Por eso es que aquí vemos que no se le llama Zeus y Hermes, sino Júpiter y Mercurio. Y en la mitología griega, el que llevaba la palabra, el que hablaba, no era tanto Zeus, sino Hermes. Y aquí se les da el nombre de Mercurio y Júpiter. ¿Sí? Y como Pablo era el que más hablaba, pues no, este es el Júpiter. ¿No? Y por eso, ahora que ellos ven ese milagro, no quieren dejar desapercibido, porque ellos creen que otra vez los dioses de la mitología han bajado a la tierra en forma humana. Dicen, Pablo y Bernabé son dioses, y no nos vaya a pasar lo que nos pasó antes, que estos dioses nos destruyan con la leyenda, que es leyenda, no es algo real. Dice, no nos vaya a pasar esto, entonces vamos a ofrecerles un reconocimiento a estos dioses de lo que son, y lo iban a hacer de acuerdo a sus costumbres, poniéndoles guirnaldas, ofreciéndoles toros, ¿sí? Haciéndoles estos sacrificios de animales. Pero cuando Pablo y Bernabé se dan cuenta de lo que quieren hacer y ellos saben que no son dioses, no reciben la alabanza ni eso que van a hacer. No creo que hayan tenido en mente, porque ellos tenían claro a quién solo se tenía que adorar, pero no creo que hayan tenido en cuenta lo que le había pasado a Herodes. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Herodes unos capítulos atrás? Que cuando él soltó unas palabras y la gente dijo, oh, voz de Dios, y no de hombre, la de Herodes. Y en ese momento, por no darle la gloria a Dios, dice la escritura, que Herodes fue comido por gusanos vivo en su vientre. No creo que hayan tenido en cuenta eso. Ellos sabían quién era el único digno de adoración, y ellos no iban a permitir que ellos los adoraran como dioses. Por eso su reacción de rasgarse las vestiduras era un síntoma, un sinónimo de rechazo, de repudio a lo que ellos estaban haciendo. No, somos hombres igual que ustedes. Si quieren adorar a alguien, dice, adoren al único Dios, y empieza a describir en cosas que ellos podían de verdad ver la verdad del verdadero Dios. Válganme la redundancia, porque miren cómo les empieza a decir que se conviertan de estas vanidades. Dice, conviértanse al Dios vivo. ¿Saben qué hizo el Dios vivo? Les está diciendo, hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Y no es verdad que todos los seres humanos nos beneficiamos de eso que ha hecho nuestro Dios vivo, creamos o no creamos. Lo que nos da el cielo, la lluvia, la tierra para cultivarla, para que lleguemos a sembrar alimentos, el mar que tiene muchos animales, muchos peces, y de ahí también nos podemos alimentar. Todo eso lo hizo Dios. ¿Para quién? Dice Isaías que cuando formó la tierra, Dios dice, la hizo, y no la hizo para que estuviera vacía, sino para que fuera habitada. Así lo hizo Dios, para que se habitara. Y a nosotros desde el Génesis nos dice, a ustedes les doy la potestad, el poder para que sojuzguen, para que gobiernen esta tierra y que podamos comer de todo eso. Y entonces Pablo, con situaciones
o ejemplos fáciles, descripciones fáciles de lo que es visible, como dice Pablo en Romanos, los primeros 2 capítulos, aquellos que rechazan a Dios, dice Dios, ustedes no tienen excusa porque Dios se ha manifestado a toda la humanidad por medio de su creación. No pueden decir que no hay Dios. Simplemente con que vean los cielos, las montañas, todo lo que Dios hizo, ustedes no tienen excusa para rechazar a Dios. Así se ha manifestado Dios. Y aquí Pablo más o menos les está diciendo lo mismo, ¿no? ¿Sí? Todo esto lo hizo Dios, el Dios verdaderamente vivo. Y todavía le agrega más, dice, y en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Y si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio por medio de toda su creación, haciendo bien, dándonos lluvia, otra vez lo vuelve a decir, lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Esperaba que con estas cosas la gente ya no hiciera ningún reconocimiento a ellos, ningún sacrificio, no los adoraran como Dios. Pero ustedes saben cómo es la idolatría, ¿verdad? La idolatría. 11 millones de personas estuvieron en estos días en la basílica. 11 millones. Y dice la escritura, tienen ojos y no ven, boca y no hablan, oídos y no oyen, manos y no palpan, pies y no andan. Necesitan cargarlos para que se desplacen esos ídolos. Dice, y todos los que creen en ellos son semejantes a esos ídolos. Y querían hacer de Pablo y de Bernabé un ídolo, porque también se hacen ídolos de los seres humanos. Se les endiosa. Y a pesar de que vean todas sus fallas, la gente sigue adorándolos. Alguien el otro día dijo, no me acuerdo quién lo dijo, pero ahí está el líder de la luz del mundo. Aceptó, ya le comprobaron su pederastia. De las gentes que abusó, de las jovencitas. Y eso lo hizo pero ¿saben lo que hizo su padre? Hizo peores cosas. Tenía un harem de jovencitas para que le danzaran desnudas todas ellas. Y elegía la que él quería. Y era un privilegio que esa mujer, pues lo adoraban. Y eso, para los creyentes, tenemos que ir en contra de todo eso. Porque tenemos un Dios que es celoso. Él no comparte su gloria con nadie. Y nosotros menos debemos robársela. No debemos robarle nada de la gloria que a Él le pertenece. Y Pablo y Bernabé lo tenían claro. Y entonces rechazan todo eso. No quieren nada de eso, pero estos hombres no lo entienden, están cegados. Como pueden estar cegados los 11 millones que estuvieron ahí. Están cegados. Dice el 18, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. No pudieron. Y fíjense, qué curioso, ¿no? Al único que sí aceptó eso, de algunas personas adoración, que era Dios, a ese no le hicieron mucho caso. No lo trataron como lo que era. Algunos sí lo hicieron. Por ejemplo, Pedro, cuando en la pesca milagrosa, en la primera, cuando cae a los pies de Jesús, se hinca y le dice, aléjate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Jesús no le dijo, levántate porque soy hombre como tú. Jesús era Dios, es Dios. Cuando entró a Jerusalén,
¿sí? Lo que se le conoce como la entrada triunfal, y todos los vitorearon y decían: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor no les dijo: cállense, no adoren a un hombre. No, Él es Dios y se dejó adorar. ¿Sí? Y a Él lo tenemos que adorar. A Él es al único, a Dios es el único que debemos de adorar. ¿Sí? Por eso es una blasfemia que aquel hombre que está ahí en un lugar por Roma permita que un anillo y la gente se le hinque y lo bese, y le bese el anillo y lo bese a él. Tendría que él que reaccionar igual: levántate, que soy hombre igual que tú. Y fíjense lo que sucedió. Entonces, cuando ellos no lograron impedir esto, y así es el ser humano, estos que estaban queriendo adorar a Pablo y a Bernabé, que le querían ofrecer sacrificios, que le trajeron guirnaldas, de repente dan el volteón. Cuando vienen unos judíos de Antioquía y de Iconio, fíjense los celos de estos hombres. Acuérdense que tuvo que salir huyendo de Antioquía. En Iconio llega y crea esta turba, y vienen los de Antioquía, se juntan con los de Iconio y van a alborotar a las masas, dice, por los celos que tienen, y persuaden a la multitud y apedrean a Pablo. Pues no que lo querían ver, no que era un Dios para ellos, no que lo querían adorar y ofrecer sacrificio. ¿Tan voluble es la gente? Así somos, hermanos. Hoy podemos decir: esta es mi iglesia, y al ratito están en otra. ¿Sí? Yo nunca me voy a ir de aquí. Y no nada más en ese sentido. Se casan: eres el amor de mi vida hasta que la muerte nos separe. Yo diría hasta que la otra. ¿Sí? Así somos. No solo en el terreno con Dios, en nuestras relaciones como seres humanos. Esa es nuestra naturaleza. Por eso no podemos confiar en nosotros. Tenemos que confiar en Dios y siempre mostrar, ¿sí?, esa pobreza de espíritu y sabernos dependientes de Él. Nunca confiar en nosotros. Y es apedreado Pablo. Y lo arrastran fuera de la ciudad. Dice aquí: pensando que estaba muerto. ¿Alguien una vez ha sido herido con una pedrada? Una nada más. ¿Qué tal se siente una pedrada? ¿No te acuerdas? O sea, ¿te desconectó de este mundo la pedrada? A mí un día me tocó ver un pleito. Yo estaba chico, como 10 años, tendría 11 años. Un pleito ahí en la colonia donde 2 de mis hermanos participaron, no, 3 de mis hermanos participaron. Y ahí voy yo de metiche. Van a buscar a uno de mis hermanos que era bien peleonero. Raúl, que tu hermano Javier tuvo broncas con los de acá, y ya, y agarra el carro y yo me subo al carro. 10 años, chamaquito. Y afuera de la casa de mi hermano Javier estaba rodeado por 30 gentes y queriéndolo sacar. Y mi hermano Raúl se jaló también a su banda. Y cuando se baja se arman los trancazos. Bajó mi hermano Carlos, salió mi hermano Javier y mi hermano Raúl. Y yo en el coche, ahí en la ventanilla. Mi hermano Raúl estaba rodeado como por 7
sacó un desarmador y nada más les hizo así a ver quién se acercaba. Y mi hermano Carlos, que era muy inocente para las broncas, entró así y me acuerdo que un cuate tenía una piedrota así, lo recibió con un trancazo así, todo el rostro se lo partió y fue para atrás. Y así como le pasó a lo mejor a Pepe, ya no supo ni qué onda. Nada más es para darnos una pequeña idea de lo que es recibir una pedrada. Porque no creo que agarraron así una cosita así para apedrearlo. Porque la intención de una lapidación es matar al que están lanzándole las piedras. Esa era la idea, matarlo. Por eso es que una vez que lo apedrearon, pues ahora sí que lo dejaron como santo Dios. Pues ellos consideran que ya estaba muerto. ¿Por cuántas piedras le han de haber aventado? Y en un acto así de crueldad lo siguen arrastrando fuera de la ciudad y lo avientan ya. Ya nos libramos de este. Yo me atrevo a pensar como muchos que Pablo estaba muerto. Muchos creen que Pablo se murió. Incluso hay algunos que creen que en este momento en que Pablo se murió es cuando relata lo que relata en su segunda carta a los Corintios en el capítulo 12. Dice, sé de un hombre. Dice, no sé si en la carne o en el espíritu fue al tercer cielo. ¿Han escuchado de algunos que han muerto y luego regresan? Y han visto cosas que, pues algunos interpretan eso, que Pablo aquí murió. Y que lo que relata en Corintios es parte de eso que él vio en ese lapso en que estuvo muerto. O sea, no se puede asegurar, porque no dice aquí literal que haya muerto. Dice que fue apedreado y creían que estaba muerto y lo sacaron. Y cuando lo sacaron fuera de la ciudad, dice que los hermanos, viéndolo así como estaba, oraron por él. ¿Qué habrán orado? No dice que oraron. Pero yo sí creo que lo revivieron. Le rodearon los discípulos, se levanta. ¿Y qué creen que dijo Pablo? No, está re duro esto. Yo ya no le sigo. ¿Sí? No. Miren ya lo que me pasó. Por poco y me quitan la vida. Volvió a entrar en la ciudad. ¿En qué cabeza cabe? ¿No? Oye, Pablo, ¿ya te diste cuenta lo que te pasó? El riesgo en el que estuvo tu vida, en donde te apedrearon y vas a volver a entrar ahí. En otras partes declara Pablo, yo no estimo preciosa mi vida. ¿No? Él quería acabar su carrera y no le interesaba su vida. Él le interesaba proclamar a Cristo, y en otras partes dice, y a este crucificado. Yo ya estoy muerto para el mundo y el mundo está muerto para mí. Y si tenía que volver a entrar ahí, era para volver a predicar el evangelio. ¿Podríamos llamar a Pablo necio? Yo no. Yo lo llamaría un hombre cabal, íntegro, valiente, ¿sí? Que no se amilana por lo que le pase, ¿sí? Y entró otra vez con Bernabé para Derbe. Y este hombre dice, después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, vuelven a Listra, a Iconio y Antioquía. O sea, ya vienen de regreso en el viaje. ¿Sí? Fueron de ida, ya vimos en otras ocasiones el mapa. ¿Sí? Ahora van a regresar a las mismas ciudades por donde ya habían pasado, donde ya habían predicado el evangelio. ¿Sí?
¿Y qué van a encontrar ahí? Fíjense, casi en todos los lugares donde fueron encontraron oposición. Hubo judíos celosos, ¿sí? Pero dejaron sembrado algo, dejaron creyentes en cada lugar que iban. Y los dejaron con esos celosos. Y entonces, cuando regresan, ellos vuelven a encontrarse con los que se convirtieron, ¿sí? Con esos hermanos que se convirtieron. ¿Y qué es lo que hacen? Dicen, confirman los ánimos de los discípulos. ¿Tú crees que necesitamos de ánimo unos a otros? En muchas ocasiones, hermanos, por diferentes circunstancias, ¿sí? En varias cartas Pablo dice, anímense con estas palabras unos a otros. Y entonces él confirma los ánimos de los hermanos y les exhorta, dice, permanezcan en la fe. Y les dice estas palabras: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Él no les doraba la píldora, y hermanos, y no se las vamos a adorar aquí. El cristianismo no es fácil. Seguir a Jesús no es fácil. Pero es lo mejor que podemos hacer. Y vamos a enfrentar muchas situaciones difíciles. Por eso es que necesitamos que otros nos animen, que otros nos exhorten, que permanezcamos en la fe, pase lo que pase, ¿sí? Suceda lo que suceda. Tenemos que mantenernos ahí. Si no de manera inconmovible como es nuestro Dios, a lo mejor tambaleándose y todo, pero alguien decía, dóblate, pero no te quiebres. Sostente. Agárrate de la mano del Señor. Clama a Él. ¿Sí? Porque las tribulaciones van a ser muchas. En el Antiguo Testamento dice el salmista, muchas son las aflicciones del justo, muchas. Yo no sé qué entiendas tú por muchas. Ay, me pasó una cosa, pues te van a venir más, porque muchas son. Pero agrega la confianza y la promesa, pero de todas ellas le librará el Señor. De todas ellas. ¿Sí? Y Pablo les está diciendo a los hermanos ahí, por eso los está animando, por eso los está exhortando, por eso les dice, permanezcan en la fe, porque esto que están viviendo es el comienzo. Es el comienzo de lo que van a padecer. Tú quieres entrar al reino de los cielos, quieres pertenecer al reino de Dios. Bueno, el precio es ese. ¿No se lo dijo Jesús a algunos muy animosos? Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿De veras? ¿Sabes que yo no tengo hoy dónde recostar mi cabeza? Que no sé si voy a comer o no voy a comer. ¿Ya lo pensaste bien que me vas a seguir? No te entusiasmes, nada más te emociones. Te voy a seguir, Señor. Hoy no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Las zorras tienen guaridas. Yo no. El costo del discipulado, lo que demanda Jesús es alto, pero tenemos la promesa. Él nos va a sostener. Él nos va a respaldar. Él va a estar con nosotros en cada situación difícil que enfrentemos. Y en cualquier situación nos va a abrir una puerta para salir de ella. ¿Sí? En cualquiera. Por eso es que el salmista a lo mejor se atrevió a decir, bienaventurada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. De ese santo que no se raja, de ese santo que dice, no importa las tribulaciones que vengan. Si me matan por el nombre del Señor, mi muerte debe ser gozosa. Y quizás ustedes creen que Pablo no llegó a pensar cuando empezó a recibir las pedradas,
¿No creen que pensó en Esteban? Él vio cómo lo mataron. Y a veces el ser humano tiene una cierta condición que cuando reconocemos lo que hicimos a otros, y eso mismo nos pasa, decimos, está bien para que entienda lo que a otros les pasó o lo que yo hice. Me haces más comprensivo, Señor, de mi maldad, ¿sí? Para que ahora tenga más gracia para con la gente y ya no haga algo así. Fíjense, sucede mucho. Por ejemplo, alguien puede ser sumamente cruel, despiadado, incomprensivo. Voy a poner un ejemplo, alguien que nunca ha adulterado con aquel que cayó. Híjole, pobre infeliz, eres un hijo del diablo. ¿Cómo pudiste hacer eso? ¿Ustedes creen que va a tratar a alguien que cayó en adulterio a otro que cayó de esa manera? Tampoco se trata de apapachar, pero lo va a comprender. Y le puede decir, estuvo muy mal lo que hiciste, pero busca el rostro del Señor, arrepiéntete y Él te va a perdonar. Pablo tuvo que experimentar en carne propia lo que él consintió que hicieran a otros y lo que él pretendía hacer a otros. Dice en el capítulo 9 que él, desde el 8, que él entraba a las casas y arrastraba a la gente, ¿sí?, que creía en el Señor. A él lo arrastraron después de apedrearlo fuera de la ciudad. Entonces, todo eso nos tiene que hacer comprender lo que Pablo escribe aquí, ¿no? Hermanos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y concluimos. Y fíjense lo que hizo. Una vez de regreso en las ciudades donde ya habían predicado, donde hubo convertidos, dice, regresaron ahí y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Cuánto tiempo creen que pasaron de la primera vez que pasaron por Iconio, por Listra? Se fueron hasta Derbe, regresaron para constituir ancianos. ¿Cuánto creen que haya pasado de tiempo? Ni idea. En algún lado decía que ahí se quedaron mucho tiempo. Pero los historiadores han dicho que fueron semanas, en plural. Pero ni siquiera hablan de un año. Que fueron semanas y regresaron otra vez. ¿Y saben qué hicieron? Pusieron ancianos. Ni siquiera tenían un año de convertidos. Y pusieron ancianos. ¿Cuántos años llevabas aquí, Johnny, antes de que te hicieran anciano? Esperaron a que le salieran canas. Esperamos. Obviamente no se trata de levantar ancianos por levantar. A veces es la condición. No había más. Había que poner a alguien responsable de esa iglesia que ya se había fundado y alguien que la gobernara. ¿Y quién iba a ser el anciano? El que tuviera más tiempo. Pero había que poner autoridades. Pablo, que es el que edificó la iglesia, que le dio como una forma a lo que él realizaba como trabajo secular, que él construía tiendas, construyó la iglesia, ¿sí? Le dio forma, edificó la iglesia, y él sabía que era necesario levantar ancianos. Él no iba a estar en todos esos lugares, había que responsabilizar a alguien. Miren, voy a dar un pequeño informe de lo que ustedes ya se han dado cuenta. Memo ya casi no viene, ¿verdad?
¿Lo han notado? Ya no viene este día. No viene a matrimonios. No viene a varones. Ya no sube la clase de los domingos. ¿Saben por qué? Porque él ya no puede estar en todos lados y además tiene otro tipo de llamado. Más afuera. Ahora que nos dio un pequeño informe de que fue a Aguascalientes y la forma en que Dios lo está usando allá para ayudar a un hermano con problemas en la iglesia donde está Pris, y que ha sido una bendición, Memo, para ese hermano, y ya hicieron cleans, y ese hermano, por una plática que tuvo con él, le dijo: sea mi pastor, por favor. Y entonces ya está comprometido a estar yendo a Aguascalientes. Esa es su labor. Y entonces tiene que haber otros ancianos que hagan eso que él hizo durante muchos años. Y yo no tardo mucho en irme. Y tienen que levantarse otros. Y si se levanta otra iglesia o cualquier otro lado, tiene que haber alguien que la gobierne. Entonces Pablo lo sabía bien y levanta ancianos en ese lugar y los encomienda. ¿A quién? No le dice: te vas con los hermanos de Jerusalén a que te asesoren, a que te aconsejen. No, dice, los encomienda al Señor en quien habían creído. A él los encomienda. Y entonces pasa luego otra vez por Pisidia, vienen a Panfilia y predican la palabra en Perge. Y entonces ya su retorno ya no es exactamente igual. Ahí descienden a Atalía y de ahí de Atalía navegan a Antioquía, pero de Siria, ya. No de Pisidia, sino de donde habían salido. Y habiendo llegado a Antioquía, reunieron a la iglesia de donde habían salido o de donde los habían enviado como apóstoles, y entonces refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Todo aquel que es enviado de una iglesia local, cuando regrese, tiene que rendir un informe de lo que Dios ha hecho, ¿no? O sea, Memo les informó un poco a ustedes, pero nos informó más a nosotros, ¿sí? De lo que hizo, de otros viajes que ha tenido a Toluca y de otras cosas que ha estado haciendo. Y de hecho, bueno, también la iglesia lo respalda, no solo en estar de acuerdo en que él vaya, sino en los gastos que genera esto. Se le dio dinero y probablemente vaya a estar saliendo continuamente. Nada que ya le dijimos: la próxima te vas en camión. No, sí, ¿por qué? ¿Saben cuánto? Dice, le sumé unos tickets de casetas que trajo de Aguascalientes para acá nada más de regreso, 1,030 pesos de puras casetas. Pues Memo, saca tu credencial, ya acepta que estás viejito. Le dije: saca tu credencial del INAPAM. Te sale a la mitad el transporte. Y ya le dijo un hermano, creo que 900 pesos ida y regreso en el autobús. Pues ya no te vamos a pagar. Y dijo: no, ya no me vuelvo a ir en mi carro, porque eso nada más fue de casetas. Falta gasolina y falta los alimentos. Entonces, pero eso nosotros estamos comprometidos a respaldarlo, como se respalda a Debbie y a Rebe. Ahora tenemos que estar comprometidos a respaldar ese trabajo, y él viene y nos da un informe, así como ellos le dieron un informe a la iglesia, y entonces se volvieron a quedar en Antioquía de Siria, dice, por mucho tiempo. Regresaron de su viaje y regresaron a su iglesia. Nuestra hermana Rebe regresó a Chihuahua en estos días, quizás dijo que 15 días iba a estar, más o menos, no sé si mañana. ¿Ya llegó? Ya regresó, nos dijo. ¿A qué fue? Ya a dejar la casa que tenía allá. Cerró el ciclo, ya no va a estar allá. ¿Sí? Imagínense que Rebe ya no esté allá, regrese aquí y no venga a su iglesia.
Esta es su iglesia. Está regresando acá y ahorita va a estar aquí. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. Ya le dijimos, vamos a orar, Rebe, vamos a ver qué nos muestra el Señor. Muchos lugares hay. Yo sé que tienes un llamado a salir fuera, a servir. Yo ahorita no sé a dónde. Lo que sí ya sé, le dije, es que allá se cerró el ciclo. Se acabó por cómo se dieron todas las cosas. Ya se acabó. De que Dios te quiere fuera, sé que te quiere fuera. A lo mejor no ahorita. ¿Cuánto tiempo vas a estar? Pues el que sea necesario aquí. Descansa, tú orarás, nosotros oraremos y el Señor nos va a mostrar. Y los apóstoles regresaron y se quedaron el tiempo que fue necesario, ¿sí? Porque después vamos a ver en el capítulo 15 qué cosas sucedieron para que ellos se quedaran mucho tiempo ahí en Antioquía. Porque en su salida hubo cosas también y cuando regresaron, pues se encontraron con algunas cosas que por eso después Pablo va a escribir la epístola a los Gálatas de lo que encuentra ahí con los judaizantes. Y en el capítulo 15 vamos a ver después lo que fue el primer concilio que hubo, que fue en Jerusalén. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Si no, nos vemos dentro de 8 días. Léanse el capítulo, investiguen por qué prohíben los apóstoles nada más 4 cosas a los gentiles que no hagan. Que vamos a hacer preguntas. ¿Vale? Oremos. Te agradecemos, Dios, por haber levantado hombres como Pablo, Bernabé, y por los que has seguido levantando, Señor, a lo largo de la historia del cristianismo. Hombres fieles, hombres valientes, hombres que han dado su vida. Y por eso la sangre de los mártires, Señor, a lo largo de la historia, es lo que nos ha permitido a nosotros hoy tener lo que tenemos, una Biblia en nuestras manos. Todas las herramientas que tenemos para conocer mejor tu palabra y conocerte mejor a ti. Pero queremos sumarnos a esa lista, Señor. Estamos enrolados en la milicia tuya. Y en tu palabra tú dices que ninguno que se enreda en la milicia estará en otros negocios, sino va a satisfacer a aquel que lo reclutó. Y tú eres el Dios que nos reclutó para estar en tu milicia. Y las armas que has puesto en nuestras manos, dice tu palabra, no son carnales, no son rifles, no son cañones, no son bombas. Es algo más poderoso. Son armas espirituales para destruir toda fortaleza y toda altivez que se levante contra el conocimiento de ti. Y para que llevemos cautivos primeramente nuestros pensamientos, los propios, a la obediencia tuya y ayudar a otros a que también obedezcan tus mandatos. Gracias, Señor, te damos en esta noche por ser nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Y alguien trae diezmos, ofrendas, hermanos? Aquí está un cesto. Mujeres, el sábado tienen su última reunión del año. Están invitadas todas las mujeres. ¿Qué más tenemos? Nada más, ¿verdad? Vuelvo a reiterar el domingo, a los que no llegaron al inicio, si les confundieron los mensajes, que ya Sharon lo va a aclarar ahí en las redes. El domingo la reunión se corre hasta las 12, la reunión general, a las 12 del día va a ser la reunión. No va a haber oración, no va a haber estudio. Si alguien quiere venir a ver el partido aquí con los hermanos, se va a proyectar aquí y va a haber desayuno, nada más que avisen para que se haga el desayuno suficiente para los que vayan a venir. ¿Sí? Y que gane ¿quién? Está bien, Argentina. Ok. Dios les guarde, hermanos.